Grabar. Entonces el tema de hoy es moluscos. Vamos a comenzar. Los moluscos pues tienen una importancia fundamental, no solamente por el papel que ocupan en los ecosistemas, sino por la importancia económica y la enorme cantidad de personas que viven con ellos. Vamos entonces a compartir qué moluscos vimos nosotros en Barbasquillo el día sábado. Pues los vamos a ver enseguida. Vamos a ver, lo voy a poner más grande. Bien, los moluscos son animales celomados, pero ya vimos que en el caso de los anélidos, que es donde por primera vez se desarrolla el celoma estaba ampliamente establecido, lleno de líquido, servía como base para el esqueleto, para el funcionamiento esquelético, un esqueleto hidráulico similar al que tenían los pseudocelomados. Aquí se va a reducir bastante el celoma en algunos organismos, en otros pues lo vamos a tener nunca como los poliquetos, por ejemplo. Vamos entonces a ver que está formado por 7 clases, 2, 4, 6, 7 clases. Los monoplacóforos, que fueron descubiertos hace relativamente poco, los poliplacóforos, que lo vimos en Barbasquillo, los aplacóforos los vamos a ver muy por encima. Yo nunca he visto uno, por ejemplo. Los gasterópodos, que son los caracoles, muy importantes, bivalvos, tan importantes como los caracoles, o cuidados y más. Los cefalópodos, los escafópodos, esos son muy comunes, pero no tienen mayor importancia económica. Y los cefalópodos, que son los pulpos de calamares, los sepias y los nautilus, que tienen enorme importancia también en pesquerías. Vamos entonces a presentarlos. Aquí vemos un molusco monoplacófora. Si bien se suponía que el molusco ancestral se parecería a esto, de repente se descubrió a gran profundidad uno de estos individuos. Parecía un caracol de estos que tienen una concha con una punta hacia un lado, pero cuando lo volteamos aparece una serie de branquias, de músculos, de nefridios que no eran normales en los caracoles. Aquí vemos cómo tenemos segmentación en el pie, no, el pie se ve entero, pero vemos que hay unas branquias que están seriadas, vemos que hay una boca, palpos bucales y tentáculos alrededor de la boca, pero lo curioso es las branquias seriadas, ¿no? Es la evidencia de que lo que se había supuesto que era un molusco primitivo, pues ahora teníamos de verdad, no una suposición, que no teníamos al molusco primitivo delante de nosotros. Esto lo vamos a estudiar un poquitico más en detalle en la siguiente. Aquí solamente es una presentación de los grupos. Vemos aquí, este sí lo vimos allá en Barbasquillo, es un poliplacóforo, poli porque la concha está segmentada en 8 segmentos, 3, 6, 8. Algunos son muy bonitos. El que vimos en Barbasquillo era bien bonito, como el de abajo, ¿no? Solo que como estaba enrolladito, pues no se dejaba ver bien. Pero ellos se pueden comer. Tienen un pie bastante duro, pero igual de duros son los abalones y sin embargo se comen, ¿no? Y son exquisitos. Aquí vemos los escafópodos. Yo nunca he visto uno vivo, pero en la playa, cuando uno va caminando, se consigue con estas conchas que parecen la concha de parece un alfiler, pero cuando uno la voltea ve que es hueca. Ven abajo a la derecha como la cavidad está hueca. Él tiene estos captáculos como unos tentáculos y un pie, ¿no? Los aplacóforos, pues lo vamos a ver muy por encima. Estos animales pues son evidentemente moluscos, tienen algunas características, tienen una cámara, un surco ventral, tienen una boca, tienen un pie, pero no carece de concha, por eso aplacóforo significa sin placa. Fora significa llevar, así que no lleva concha. Aquí vemos los caracoles, los gasterópodos, vemos arriba un hélix, un caracol muy importante en el aspecto culinario. En Europa pues tienen alta demanda estos caracoles. En
En Venezuela comprábamos de España caracoles en salsa y eran escargot. Este animal que están viendo arriba a la derecha es un gasterópodo pulmonado. Ellos viven en tierra y respiran aire. A la izquierda arriba vemos un nudibranquio. Ellos perdieron la concha, las branquias están concentradas arriba y son un desarrollo posterior de la branquia. Ellos tienen la posibilidad de comer nidarios y los nidarios tienen nidocistos. Estos animales son capaces de consumir el nidario, digerirlo, pero los nidocistos los conservan y los trasladan hasta las branquias, de tal manera que si un animal trata de atacarlo, los nidocistos se disparan igualito que si fuera una anémona y sale todo picado, ¿no? Entonces ellos tienen esta coloración que lo evidencia de tal manera que rápidamente el depredador aprende que cuando vemos un animal esto con manchas azules y rojas, pues no debe atacarlo porque va a salir todo picado. Abajo vemos una serie de caracoles, algunos muy bonitos. Los que son, el tercero empezando por abajo, el primero de abajo y el tercero son murícidos, de la familia Muricidae, son animales depredadores y constituyen pejerías importantes en algunos países, pejerías artesanales, ¿no? Abajo a la derecha completamente ven una oliva y ven que parece una semilla de oliva, exactamente, ¿no? Por eso el nombre. Estos animales los van a ver, si van a la playa del Murciélago, fíjense que durante la baja marea van a ver como unos canalitos que alguien hubiera trazado. Y si se fijan bien, son olivas, olivela, la misma familia, Olivide, que ellos viven inmediatamente debajo del sustrato y van dejando esa especie de estelas, de caminitos por donde ellos se van desplazando. El profesor Francisco Navarrete los está estudiando junto con sus tesistas cómo el comportamiento de estas olivas cambia con respecto a la acidez. Ellos tratan de verificar cómo el cambio en el pH del mar, producto de la acumulación del CO2, no es que afecta la fisiología del organismo, sino que también afecta el comportamiento del organismo. Y pudiera ser que sin matar a los organismos los haga expensos a que sean más susceptibles a la depredación. Entonces, el cambio de pH pues, puede afectar tanto la fisiología como el comportamiento y exponer estos animales a una degradación inminente. Aquí vemos uno de los caracoles más grandes. Arriba a la derecha parece un señor caminando, ¿verdad? Pero no, ven los ojitos, los tentáculos con un par de ojos arriba, ven la boca, luego el pie y abajo el opérculo que cuando el animal se mete dentro de su concha, este opérculo duro cierra la abertura y lo protege de la depredación. Aquí vemos el caracol abajo, boca arriba, perdón. Es un caracol muy hermoso. Los indígenas los explotaron durante mucho tiempo. El tamaño de este caracol es bastante grande, ¿eh? Puede llegar a tener unos 40 centímetros de longitud, imagínense casi más de una cuarta, como cuarta y media de longitud. Gran peso, tiene mucha carne y los indígenas lo fueron acumulando en estos concheros. Entonces, una de las características de los bivalvos es que como tienen concha, dejan fósiles o su cuerpo perdura por muchos años. Entonces, gracias a los concheros podemos conocer de qué se alimentaban los indígenas en las tierras americanas o en cualquier tierra hace años, porque como la concha tiene carbonato de calcio, uno puede medir la concentración de carbono 14 y carbono 13. Cuando el animal está vivo, cuando nosotros estamos vivos, nosotros tenemos una proporción constante de carbono 14 y carbono 13, pero cuando morimos, la proporción empieza a alterarse. El carbono 14 se va degradando y va aumentando la proporción de carbono 13 sobre carbono 14, porque el carbono 14 se degrada y el 13 permanece. Entonces, esa proporción, cuando el carbono 14 se degrada a la mitad de lo que el animal tiene, eso equivale a unos, creo que son 60.000 años, creo, no estoy seguro, pero lo podemos buscar en internet en unos minutos.
El hecho es que en base a la relación carbono 14, carbono 13, yo puedo saber qué edad tiene el animal. Entonces, uno puede ir a estos concheros y tomar los animales que están en la superficie, cuándo fueron depositados, hace cuántos años, y puedo ir bajando, y los animales que están más viejos a lo mejor tienen 1000 años, 2000 años de haber sido consumidos. Los europeos apenas tienen 500 años aquí en el continente, ¿no? Cumaná, que es la ciudad donde yo vengo, donde nació el general, el mariscal Sucre, tiene 500, como 510 años, y fue la primera ciudad que los españoles fundaron en el continente. Hay otras ciudades que se fundaron en las islas, pero en el continente americano, Cumaná fue la primera que tenemos registro, ¿no? Bien, los moluscos bivalvos, tenemos un conjunto de animales acá. A la derecha vemos, arriba a la derecha vemos una vieira, vemos como los ocelos que nos perciben la luz, mas no forman imagen. Tienen unos tentáculos también que le permiten al animal alimentarse. Las vieiras son de los moluscos bivalvos más de mayor valor. Arriba a la izquierda vemos la formación de maves en las conchas de Teria externa. Teria externa es una ostra de aquí mismo, de Manabí. Estas conchitas, estas perlas, estas medias perlas, son piedritas que se le colocan en la concha a la vieira y se pega con brujita. Aquí vemos una estructura que es muy extraña, que es un trocito plástico que le pegaron a la vieira, y ella, cualquier cosa que tú le pegues en la concha por dentro, ella va a formar, la va a cubrir con nácar como mecanismo de defensa, y de esa manera pues se forman los maves. Si no está pegada, pues puede formar la perla, que sería el organismo completo, ¿no? Abajo a la derecha vemos los mejillones, cómo se agrupan en las piedras. Esta es una foto tomada de algún litoral rocoso, y luego vemos algunas conchas, vemos la ostra, una vieira, una almeja, otras vieiras. Las vieiras tienen la concha así, con las costillas a lo largo de la concha. Vemos una concha Spondylus, que en Ecuador pues tiene una importancia histórica grande, porque inclusive los indígenas comercializaban con conchas Spondylus. Tenemos la avenida, la carretera que bordea el mar, es la vía Spondylus, y se ha descubierto que tenemos el resto de conchas Spondylus en otras regiones del mundo, como Centroamérica, con las cuales los manteños o los indígenas ecuatorianos, de lo que fue Ecuador después, comercializaban. Finalmente, los cefalópodos tenemos aquí formados por los calamares, los pulpos, la sepia a la derecha abajo y el nautilus. Todo, bueno, y el pulpo, vemos un pulpo muy bonito abajo a la izquierda, ¿no? El nautilus conserva su concha completa, él va formando cámaras. En la medida que va creciendo, vemos un ojo bien desarrollado y una serie de tentáculos que le sirven al animal para alimentarse. Ellos, algunos han perdido la concha completamente. La sepia y el calamar conservan relictos de concha. El pulpo la perdió completamente, mientras que el nautilus pues la tiene su concha completa, ¿no? Bueno, un poco del uso comercial. En Ecuador tenemos cultivos de ostras efectuados con linternas chinas. ¿Qué es una linterna china? Arriba a la izquierda vemos una linterna china, literalmente, y vemos cómo ese modelo estructural se ha usado para cultivar moluscos bivalvos. A la derecha, arriba, vemos una linterna china cubierta, llenita de ostras. Esas ostras son chiquititas. Vemos que se colocan bandejas una debajo de otra, se cubren con una malla para evitar que entren depredadores, y se sostienen de una balsa como la que estamos viendo abajo a la derecha, solo que este señor que está sosteniendo allí son ostras, pero pudieran ser mejillones o pudieran ser linternas chinas. Igual que la linterna china que vemos arriba a la derecha, tenemos en playas, en General Villasmil, en la península de Santa Elena, aunque yo no sé si playas es Guayas o es península de Santa Elena. No estoy seguro. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien estaba por allá en las playas, esa zona? Santa Elena, profe. Es Santa Elena, ok. Entonces, en península de Santa Elena tenemos 3
emprendimientos desde el año 2015. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca desarrolló estos proyectos, estos emprendimientos, le cedió dinero a las comunidades de pescadores para que desarrollaran acuicultura. Y lo hicieron. Y hasta ahora, pues, ya tenemos estos 5 años de mantenimiento de los cultivos, ¿no? Ellos, el CENAIM, que queda en San Pedro de Manglar Alto, el CENAIM es el Centro Nacional de Investigaciones en Agricultura y Pesca Marina, y ellos proveen las semillas, tienen los padrotes de las ostras. Cuando la ostra madura, le cambian la temperatura, pongamos, ustedes tienen la ostra a 28 grados a temperatura ambiente, le sube la temperatura a 34, no la vas a matar, lo que vas a estimularla y empieza a desovar enseguida, ¿no? Entonces desovan los machos, las hembras, se fertilizan los huevos con los espermatozoides y de ahí pues salen la larva trocófora, que la vamos a ver un poco más adelante. La larva trocófora dura unas horas, unos días, perdón, y va formando una larva Belliger. La Belliger se transforma en una larva, en una pedilarva que tiene ya el pie típico de la ostra o de la vieja o de la almeja, y finalmente ella se va al fondo del recipiente y recluta a su ambiente, ¿no? Y empieza a transformarse en juvenil. Deja el plancton y se transforma en juvenil. Esas ostras las dejan crecer unas semanas y luego, que tienen unos 3 milímetros, 4 milímetros, las venden por millares. Entonces, un cultivador puede comprar 80.000, 100.000 ostras, y esas ostras van a tardar 8 meses en alcanzar la talla comercial, como estamos viendo en esta imagen, ¿no? Sin embargo, los experimentos que ha hecho la Universidad Técnica de Manabí, cultivando ostras en la bahía de Caracas, han demostrado que en 5 meses, 3 meses menos que en el mar, logran obtener tallas comerciales de 8 centímetros. Eso es por la inmensa cantidad de comida que hay en el embalse, en el estuario del río Chone, y la temperatura más alta, ¿no? La temperatura más alta del mar, que las hace crecer más rápido. Entonces les damos alta temperatura, mucha comida, pues estos animales en 5 meses están ya listos para la sopa. Abajo a la izquierda vemos un cultivo de mejillones, pero no guindados, sino horizontales. Vemos que hay unas estacas clavadas y entre estaca y estaca se colocan unas cuerdas con los mejillones pegados. Durante la alta marea, todo esto que vemos allí queda cubierto con agua y el mejillón pues come, ¿no? Cuando baja la marea pues queda expuesto. Y arriba, al medio, vemos las mesas de cultivo, donde tenemos las semillas de ostra. También podemos tener semillas de otro bivalvo, ¿no? No solamente ostra. Esas semillas se colocan en unos sobres hechos con malla plástica, y el hueco de la malla se va cambiando en la medida que el animal va creciendo. Se coloca la mesa sobre unos palitos y durante la alta marea pues queda cubierto, las ostras van comiendo. Cuando baja la marea pues podemos darle mantenimiento, se cepillan para que el fouling, el elemento, la fauna incrustante, pues no se le pegue mucho, y de esa manera pues es cómodo trabajarlas. Aquí pudiéramos hacerlo, pues tenemos 3 metros de marea. Lo que hay que tener cuidado es que no se vaya a robar las ostras, ¿no? Piense que el robo es la enfermedad número 1 de la acuicultura, más que los parásitos, más que los virus, más que las bacterias. Entonces, si tenemos, usualmente hay que tener vigilantes o personas que vivan cerca y protejan los cultivos de los robos. Entonces, hasta ahora, en Manabí tenemos el proyecto de cultivo de ostras en Liwiki, con lo cual la facultad está participando. Y esperamos, ya uno de mis tesistas, Mario Rivera, montó su primer ensayo como parte de su tesis de cultivo de ostras. Él tiene que hacerle seguimiento al crecimiento de las ostras y también medir parámetros ambientales para poder correlacionar cómo varía el crecimiento de la ostra con el tiempo. Esto motivado a que la corriente de Humboldt enfría las aguas de Manabí durante la época de junio a octubre, y luego noviembre a mayo tenemos la corriente del Niño, que baja de Colombia y calienta las aguas, ¿no? Entonces, durante la época de aguas frías, sin embargo, hay mucha comida, pues la corriente de Humboldt viene cargada de nutrientes, y si bien los animales
crecen más lento porque la temperatura es más baja, pero hay más comida. Entonces, de alguna manera se compensa. Pero justamente eso es lo que está midiendo Mario, ¿no? Con el ensayo que montó ahí en LeeWiki. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario que quieran hacer? Un problema que tienen las ostras es que tienen muchos depredadores, entre ellos los caracoles. Les mencionaba que caracoles como este, como el que están viendo aquí, al medio, abajo al medio, pueden constituir un problema en los cultivos, ¿no? Ellos, no es que las linternas chinas están sostenidas, no tocan fondo justamente para evitar que cangrejos, estrellas de mar o caracoles se suban y se coman las ostras, pero ellas pueden llegar como larvas y se fijan al cultivo. Entonces la manera de prevenirlo es que uno saca las ostras, las limpia con un cepillo. Hay chiquititas, eso es difícil, ¿no? Pero cuando son más grandes, pues es más sencillo, tomas una a una y la vas cepillando y eliminas la fauna incrustante. Si no lo haces, corres el riesgo de que se te cubran con fauna incrustante y cuando la vas a vender tienes problemas. En Puerto Cayo había un emprendimiento por parte de los empresarios, los pescadores allí de Puerto Cayo. Ellos normalmente se dedican a la pesca de camarón con redes de fondo, redes y malle de fondo, pero el ministerio los invitó a que participaran y en efecto comenzaron y vendieron ostras. Pero el ensayo, la estructura, el palangre con las linternas chinas estaba muy cerca de la costa y cuando uno lo pone muy cerca de la costa, las piedras, en las puntas de los salientes de la costa, suele haber muchas piedras y muchos cirripedios. Los cirripedios son unos crustáceos que liberan larvas y cuando la larva se fija en el sustrato duro, genera como una especie de volcancitos. Esos volcancitos de carbonato de calcio le dan rugosidad a cualquier superficie, entre ellos los barcos. Ustedes ven que frente a la al Parque La Madre, cruzando la calle, durante la marea baja hay muchos barcos que están varados en la tierra, inclinados, de tal manera que exponen un lado del casco y se aprovecha para limpiarlo. Luego, esos cirripedios los vimos en Barbajillo, ¿se acuerdan? En la manguera, cuando estábamos ya terminando la clase. Luego que sube la marea, voltean el barco hacia el otro lado y limpian el otro lado. Los cirripedios tienen el problema en los barcos de que le reduce mucho la velocidad y aumenta mucho el consumo de combustible. En caso de las ostras, cuando las vamos a vender, el cirripedio se muere porque está fuera del agua y se pudre y le da mal olor. Entonces así no se puede vender la ostra, porque la ostra está viva. Cuando uno le sirve una docena de ostras en un restaurante, las ostras están vivas, que es lo que nos comemos con limón. O las pudiéramos cocinar también, las sacamos de la concha y la apanamos y la freímos. Pero esa ostra tiene que estar limpia por fuera. Entonces los pescadores tenían que ponerse una por una con un cuchillo a quitar los cirripedios y era tal el trabajo que al final decidieron abandonar el emprendimiento hasta el sol de hoy. Entonces esperamos que en el emprendimiento que estamos apoyando nosotros desde la facultad en LeeWiki se ponga más cuidado en el cultivo de las ostras y podamos entonces tener un cultivo eficiente y generar dinero, que es lo que queremos para los pescadores, ¿no? Todavía falta mucho por hacer en Ecuador en el sentido del cultivo de bivalvos, pero una enorme ventaja, compañeros, es que el mar los alimenta. No tenemos que estarles dando alimento balanceado a los moluscos bivalvos porque solamente alimentamos los padrotes y eso lo hace el SENAIM. Nosotros lo que hacemos es comprar la semilla y dejar que el mar las alimente hasta que tengan talla comercial y las vendemos. Entonces, deberíamos promover mucho más intensamente este tipo de cultivos. Ostras, las ostras también pueden producir perlas, entonces tenemos que, cuando extraemos la perla, también podemos producir la carne. Entonces tenemos doble propósito para un cultivo. ¿No comentarios hasta ahora? ¿Curiosidades? Bueno, seguimos. Entonces, vamos a ver la biología de un molusco. Dime. Elian, dime. Sí, profe, entonces tengo una duda. Hasta ahora no han tenido problemas con nada referente a algún incidente en el cultivo de ostras en Iwiki o en alguna parte del país.
¿Problemas de qué tipo, Elian? No sé, ambientales en general. Bueno, un problema que puede surgir es la toxicidad. Otro es la contaminación. Algo que me sorprendió cuando llegué a Ecuador en el año 2015 y fui con mis estudiantes. Yo daba clases en el Tecnológico de Manta en ese entonces, en el curso de acuicultura, y me llevé a los estudiantes a Puerto Cayo, donde estaban con el cultivo de ostras y pudimos ver eh, las cestas, donde las linternas chinas, pudimos ver cómo limpiaban las ostras, el tamaño que tenían las ostras, y lo que me sorprendió es que sin ningún tipo de análisis de la ostra, de análisis de seguridad, de salubridad, fueran llevadas del mar a los restaurantes. En Venezuela eso no se puede hacer porque tenemos en el plancton, hay unos dinoflagelados, los habíamos estudiado cuando vimos protozoarios, unos flagelados, dinoflagelados, que pueden producir toxinas. Esas toxinas son acumuladas por los moluscos bivalvos filtradores y si un animal las come, o si un humano las come, pues se va a enfermar, pero enfermar muy severamente, ¿no? Puede morir, porque no tenemos antídoto. Es una toxina que paraliza la bomba de sodio y potasio, que permite que los nervios se repolaricen después que el nervio transmite el impulso nervioso, y hay que mantener vivas las personas con un respirador, igual que se usan cuando un paciente tiene COVID y está severamente enfermo. Lo ponen boca abajo, lo entuban, le ponen un tubo en la garganta, lo sedan, lo ponen en coma inducido y lo mantienen en un respirador, y de esa manera se mantiene el paciente hasta que el riñón y el hígado logran depurar la toxina paralizante del molusco. Entonces, esto es un problema que en el Ecuador continental no hemos tenido casos, pero en Galápagos sí hemos visto, se ha reportado la presencia de dinoflagelados tóxicos. Entonces, el Ministerio de Producción hace 2 semanas sacó una resolución donde obliga a que los moluscos deben ser evaluados todavía no desde el punto de vista toxicológico, sino desde el punto de vista sanitario. Pruebas bacterianas para verificar que no tengan Escherichia coli, que no tengan bacterias derivadas de el intestino de los mamíferos, entre ellos los humanos, ¿no? Entonces, hasta ahora, como son pocos los emprendimientos que hay, no había la resolución, ahora sí la hay. Entonces es posible que para vender las ostras se exija que le hagan un análisis bacteriológico a la ostra para confirmar que no tenga bacterias coliformes. Un problema que también se puede presentar y que lo tenemos en la concha prieta. La concha prieta que viene de esmeraldas, de guayas y del oro, sobre todo la que viene de guayas y del oro, tiene un alto contenido de metales pesados. Eso es producto de que el animal está viviendo en aguas contaminadas y el metal pesado pues se acumula en el cuerpo de la ostra, ¿no? O de la concha prieta, y eso pues puede conducir a que nos contaminemos nosotros. Sin embargo, aunque el ministerio lo sabe, no hay una medida. Fíjense que la prueba que mandaron a hacer es bacteriológica, no toxicológica ni de metales pesados. Pero los estudios que se han hecho en la UNEMI, la Universidad de Milagro, revelan que la concha prieta tiene altos niveles de contaminación, igual que los cangrejos, igual que los camarones, igual que los peces, que vienen de esa zona del Ecuador, de Guayas y el río Guayas, ¿no? Entonces, tenemos mucha tela que cortar, Elian y compañeros. El cultivo de moluscos, pues, tiene estos inconvenientes. El animal vive en el agua, se alimenta del agua y se contamina con los contaminantes que hay en el agua. Entonces, uno debe procurar colocar los cultivos en aguas que sean lo más limpias posible, donde no haya ríos que le caigan cerca por los sedimentos, donde no haya cloacas que estén cayendo cerca, que el animal esté lo más limpio posible, para la hora de venderlo, que no vaya a causar problemas a alguien y luego nos vayan a demandar porque estamos vendiendo animales contaminados. Entonces, bueno, esos son los inconvenientes que le han preguntado, y ojalá, pues, que ahora que sale la primera resolución, la resolución también dice que en caso de detectarse zonas con problemas de contaminación por metales pesados, por hidrocarburos o por toxinas paralizantes, esa zona será cerrada a la extracción.
En Venezuela, en el año 1977, hubo una fuerte mortandad de personas. 11 personas fallecieron producto de consumir mejillones directamente de las piedras en el oriente de Venezuela. A partir de ese entonces, el Ministerio exigió, el Ministerio de Sanidad, que se hiciera la prueba de toxina paralizante a todos los moluscos bivalvos que salen del oriente de Venezuela hacia el resto del país. Entonces, porque en el oriente hay aguas muy ricas y es donde los moluscos, como son aguas muy ricas en plancton, los filtradores también son muy importantes. Entonces, hay grandes bancos de ostras, de mejillones, de concha prieta, grandes bancos de sardinas. Entonces, de allí pues surge mucho pescado que se distribuye a toda Venezuela. Entonces, una manera de controlar que la gente no se vaya a contaminar es que en las alcabalas de la policía verifican que el cabero, el camión que lleva el pescado, si lleva moluscos bivalvos, él va a una guía. Igual que aquí, hay una guía de transporte que indica qué es lo que lleva, cuánto lleva y a dónde va. Si lleva moluscos bivalvos, el chofer debe mostrar una evidencia de que el molusco fue procesado, verificado su toxicidad. Esas pruebas de toxina duran 15 días y usualmente el vendedor de los moluscos le debe dar al chofer una copia del material, de la constancia de que el animal no está tóxico. Bien, otra pregunta, otro comentario. Bueno, seguimos entonces. Aquí estamos viendo lo que les decía de un molusco primitivo. ¿Cómo era el molusco primitivo? Primero, estos animales derivaron de los anélidos, igual que el resto de los grupos de animales celomados, ¿no? Aquí vemos entonces una serie que vemos seriados para que como evidencia, como soporta la evidencia de que había eran derivados de los anélidos, que los anélidos tenían músculos en cada segmento, nefridos en cada segmento, branquia en cada segmento, y aquí vemos entonces los músculos, 1, 2, 3, 4, 5, los músculos que mueven el manto, vemos las branquias, las omitieron, vemos 1, 2, pero debería haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, como vimos antes en el poliplacóforo, en el monoplacóforo, ¿no? Entonces, esta serie de estructuras estaban postuladas como hipótesis hasta que se descubrió el monoplacóforo y encontraron que era cierto, que teníamos un molusco primitivo con series de músculos, series de branquias, series de nefridios. Entonces, vamos a ver en detalle qué es lo que tiene el animal. Por una parte, tiene una boca en un extremo, debajo, seguido de la boca, vemos la rádula, que es una lengua cargada de dientes. Hay una cavidad radular y unos músculos que meten y sacan la rádula, lo vamos a ver en detalle en unos minutos. Luego tenemos un esófago que conduce a un estómago y dentro del estómago hay una cosa rara que por primera vez la vamos a ver, es el protostilo. Es una barrita cristalina movida por cilios. Esa barrita va dando vueltas dentro del estómago. Ella tiene una base a la derecha, donde dice protostilo, hay una flacha, y a la derecha hay un saco del protostilo, que donde surge, donde se va generando, porque se va degradando, ¿no? Como va dando vueltas, él se va degradando y hay células que lo van formando. Luego tenemos, veis que tiene como una especie de longaniza que se está enrollando en el protostilo. Es exactamente eso. La rádula tiene al lado, que no está mostrado acá, unas glándulas salivares que van a producir un mucus, una sustancia pegajosa. Cuando el animal saca la lengua y raspa el sustrato, arranca restos de algas, si es un animal que vive en la superficie, si es un animal que vive en los fondos, en los grandes fondos, por ejemplo, cerca de las fumarolas. Lo vimos en la clase, el final de la clase de los anélidos, vimos que en las fumarolas había muchas bacterias que vivían sobre el fondo. Entonces el animal va a raspar bacterias, no va a raspar algas.
cerca de la fumarola. Aquí la mayoría de los moluscos que hemos visto son de las aguas superficiales y allí va a raspar algas, ¿no? Entonces, esas algas se van a quedar, esos trocitos de alga se van a quedar pegados al mucus que segregan las glándulas salivares, y ese mucus va a formar un tubo o una longaniza que va a ser arrastrada por el protostilo va a ir dando vueltas y enrollándolo. Por el pH que tiene el estómago, el mucus se va a ir disolviendo y va a poder digerir las algas que están contenidas allí. Luego tenemos una glándula digestiva, que es el hepatopáncreas. De ahí se generan las enzimas que se usan para digerir los alimentos. Luego sigue el intestino, vemos que se enrolla el intestino, que termina en el ano atrás, en la cavidad paleal. De tal manera que este animal, cuando expulsa las heces, salen con la corriente branquial. ¿Qué más vemos? Vamos a ver la parte nerviosa. Tiene un pie y a lo largo del pie vemos un cordón nervioso doble. Ya habíamos visto el cordón nervioso doble en los anélidos. Aquí lo ratificamos. Pero además hay un segundo cordón nervioso que lo habíamos visto en el caso de los nemátodos. Había 4 cordones nerviosos. 4 cordones nerviosos, aquí quedó reducido a 2 nada más. Y en los crustáceos vamos a ver que quedó reducido a uno solo que va por el vientre del crustáceo. Bien, entonces hay una concentración de ganglios alrededor del esófago, como lo hemos venido viendo en los nemátodos, en los anélidos y aquí también en los moluscos, y se va a ratificar en cada uno de los grupos que sigamos viendo. Hay un cerebro, una concentración de ganglios, siempre alrededor de... tenemos luego, bueno, vamos a ver el manto que cubre, tenemos la concha negra que está puesta por encima. La concha pues tiene una epidermis debajo de la concha que la segrega la concha. La concha es producida por una quitina que se va depositando, y encima de la quitina se va a depositar el carbonato de calcio que va a formar la concha. Entonces el manto es la estructura que va a formar la concha. Vemos el intestino, la gónada. Vemos que las gónadas es una sola gónada. Debería haber muchas gónadas, pero aquí quedaron reducidas a una sola. Igual que en algunos anélidos habíamos visto que tenía muchos corazones. En el caso de la lombriz de tierra había 5. Aquí quedó reducido a uno solo. Al igual que los anélidos, el sistema sanguíneo es abierto. Todos los órganos que estamos viendo están bañados en un líquido sanguíneo. Esa sangre ingresa al ventrículo a través de unos orificios y es bombeado a la branquia, o a las branquias, en este caso la serie de branquias, ¿no? Vemos que también tenemos un nefridio. El nefridio toma líquido sanguíneo, lo toma completo y luego va reabsorbiendo las sustancias que hacen falta, como los azúcares, los aminoácidos, los ácidos grasos, y expulsa finalmente los productos nitrogenados. Ya, José. Los productos nitrogenados a la cavidad paleal. Es decir, que en la cavidad paleal vemos que estamos acumulando las heces fecales, la orina, y también vamos a tener vemos la gónada, que en el caso de los anélidos, la gónada no existía como tal, sino que derivaba del epitelio que formaba el celoma. Pero entonces cada segmento estaba dedicado a producir gametos, aunque en el caso de los poliquetos, en el caso de los oligoquetos y los hirudinios, están concentradas en ciertos segmentos, ¿no? Aquí pues quedó reducida la gónada a una sola, y los productos son expulsados a la cavidad paleal.
Vemos ahora el corazón bombea sangre hacia la branquia. La branquia tiene unos cilios que mueven agua. ¿Ven las flechas, no? La flecha mete agua cerca del pie, el agua sube y sale del animal arrastrando los productos nitrogenados y las heces fecales. Y la cavidad paleal, pues es eso, es un sitio donde están las gónadas, donde están las branquias, y recibe los productos desechos y los expulsa. Bueno, yo pienso, bueno, y vemos los músculos del pie seriados, ¿no? Entonces, esto sería un molusco primitivo que luego le... bueno, vamos a ver aquí cómo funciona la rádula. Vemos que tenemos una... Ya va, déjeme verificarla. Bueno, me quedan 23 minutos. No estaba preocupado por la hora. Ok, entonces vemos la boca de arriba, vemos la boca del animal, vemos una especie de lengua que está rodeada de dientes. La estructura que se llama odontoforo, odonto es dientes, de ahí viene odontólogo, el tratado de los dientes, logo es tratado, odonto es diente, el odontoforo es que lleva los dientes, foro es llevar, ¿no? Vemos la glándula salivar, que ya vimos que producía el mucus, al cual se van a pegar las partículas que el animal va a ir extrayendo del fondo raspadas con la rádula. Vemos un saco de la rádula y unos músculos, los músculos protractores, o sea, que sacan el odontoforo, y músculos retractores que meten el odontoforo. Entonces, vemos los dientes, ok. Entonces aquí vemos la rádula en acción, como el animal mete y saca la rádula y va forzando a que las partículas sean arrancadas. Vemos aquí a la derecha, en dibujo en colores, cómo las partículas son arrancadas de esta estructura que parece un pedazo de alga que el animal está rompiendo progresivamente en pedacitos, y cómo se pegan al mucus, que luego es arrastrado por el protostilo dentro del estómago. Vamos a ver aquí unas fotos de la rádula en fotografías ya reales. Arriba a la derecha, el microscopio de luz, vemos los dientes, y a la izquierda al microscopio de electrónico de barrido. Cada especie tiene unos dientes distintos, entonces yo puedo usar la rádula como carácter taxonómico. Inclusive, el ruido que hace la rádula cuando raspa el sustrato también es carácter taxonómico, porque uno puede grabarlo, uno pone el micrófono pegado a la piedra donde está el caracol, y va a poder grabar los ruidos que están haciendo, y según el ruido, pues es una especie o es otra, ¿no? Bien, entonces, este molusco primitivo, vamos aquí a ver entonces el neopilina, que es un monoplacóforo. Vemos que tiene entonces una boca y un ano. La boca pues tiene su rádula, vemos que tiene los tentáculos preorales, y ¿qué vemos seriado? Vamos a ver estos arbolitos, que parecen arbolitos, que son nefridios. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 nefridios, y a la izquierda vemos las branquias, que también son seriadas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, seguramente emitieron la de arriba, la sexta, ¿no? Entonces, los músculos que retraen el pie, pues también son seriados, lo estamos viendo acá, ¿no? Entonces, permanecieron, en este caso la gónada también es seriada, ¿eh? Vemos la gónada, que también tiene varias gónadas, ¿no? Y el corazón, pues también vemos que tiene un ventrículo y varias aurículas. Entonces, todavía permanece acá cierta reminiscencia de los poliquetos, de donde se originaron estos organismos, ¿no? Bien, entonces hasta aquí la parte de monoplacóforos. Vamos ahora a ver animales más avanzados. Este animal lo vimos allá en Barbajillo, el poliplacóforo. Hay un animal que se llama criptogitón. Lo vemos, se llama cripto porque está completamente cubierto por el manto. Nosotros a la derecha vemos el animal que vimos en Barbajillo, está en la concha, está dividida en 8 segmentos, pero en el criptogitón está completamente cubierta por el manto. Abajo vemos que es un animal bastante grande, vean la mano de la persona que sostiene el criptogitón, y estos animales
uno pudiera pues, y comerlo, ¿no? Tiene un pie que debe ser muy duro, pero bueno, uno lo martilla o le pone alguna enzima que degrade un poco la proteína y pues es comestible igual que los caracoles, ¿no? Aquí vamos a ver la morfología. Tenemos una boca y un ano. Un surco paleal, vemos la cantidad de branquias seriadas. Vemos la cavidad paleal, donde están las branquias. Vemos el enorme pie. La dirección de la corriente, cómo entra. Vemos el gonoporo y el nefridioporo. O sea, la gónada única que tiene, pues deriva, saca los machos y ellos son gonocoristas, ¿no? Son machos o hembras, y por el gonoporo pues salen las células germinales, ¿no? Los óvulos o los espermatozoides durante la época de reproducción, y la fecundación es externa, ¿no? En el agua. La branquia. Vemos cómo la branquia tiene cilios y los cilios van a llevar la corriente en el sentido que marcan las flechas. Vemos que hay un nervio en el vaso, hay un vaso aferente y un vaso eferente. Aferente significa que la sangre viene por aquí y la sangre va a circular entre el vaso aferente y el vaso eferente. Fíjate que se opone el movimiento de la sangre a la corriente. Las flechas indican la corriente. La sangre va en sentido contrario. Ese ir en sentido contrario, que es común en los seres vivos, fue luego copiado para elementos ingenieriles. Por ejemplo, en el destilador que tenemos en el laboratorio de la facultad. Cuando uno quiere destilar agua, uno pone un recipiente a hervir. Ese recipiente, el agua que está en el recipiente, pues produce burbujas. Esas burbujas sale en forma de vapor y luego hay que condensar ese vapor. Las sales van a quedar retenidas en el recipiente. Entonces el vapor lo tengo que condensar al líquido, y para eso ¿qué hago? Lo hago pasar por un tubo, y ese tubo lo rodeo con otro tubo por el cual circula agua fría. Lo conecto al tubo del acueducto y eso me va a generar agua fría. Pero fíjense cómo circula el vapor. El vapor va del vaso caliente hacia un recipiente que va a recibir el agua filtrada, el agua destilada. Pero el agua que está entrando al destilador va en sentido contrario. Es decir, que el vapor cada vez consigue un ambiente más y más frío. Ese mismo sistema se usa en muchas empresas porque es más eficiente en cuanto a intercambio de energía. Entonces, fíjese que lo tomamos de la naturaleza, de cómo funcionan las branquias de los organismos. Aquí vemos la morfología interna de un poliplacóforo. Vemos la placa, que antes la veíamos en el monoplacóforo. Una sola unidad, aquí la vamos dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 segmentos. Vemos que tiene una boca, tiene el esófago, la cavidad bucal, el saco radular, la glándula, el saco subradular, la glándula salivar izquierda, tiene una también a la derecha. Vemos que tiene el estómago, donde está el gastrostilo, el intestino, la glándula digestiva, que es el hepatopáncreas, lo vamos a también a ver en los crustáceos, y finalmente el ano, al final de la cavidad paleal. Vemos el corazón, que está rodeado del celoma. Vemos la gónada, aquí arriba del intestino, esa zona gris, y el corazón, que alimenta un sistema abierto. O sea, los huecos que tiene el ventrículo se van llenando, el ventrículo se contrae, entra en la aurícula, y la aurícula pues va a llevar la sangre a las branquias para que se oxigene, y luego entonces vuelve otra vez a la cavidad celómica, donde está contenido pues la sangre. Vemos el nefridio, que es bastante largo. Aquí está el nefridioporo. Habíamos visto solamente el hueco, ahora vemos el nefridio. Y a la gónada, la única gónada, vemos que también tiene entonces el gonoporo izquierdo. Aquí las gónadas están apareadas, porque si me pone gonoporo izquierdo significa que hay un gonoporo derecho. Igualmente el nefridio está apareado, nefridio izquierdo, debe haber un nefridioporo derecho, ¿no?
¿Qué más vemos? Yo creo que eso es todo. Bien. Solamente vamos a ver que el aplacóforo, A significa sin placa, tiene pues una boca, un surco ventral y una cámara posterior. Es un animal muy simple. Tiene las branquias al final. Uno diría, bueno, esto parece un gusano, ¿no? Ahora, ¿qué será? Cuando uno empieza a ver las estructuras, pues al final descubre que es un molusco, ¿no? Pero muchas veces uno no sabe qué es el organismo, ¿no? Igual pasa con algunos parásitos que no se sabe qué son hasta que se le descubre alguna característica, como en el caso de los nidarios parásitos, que se vieron que tenían nidocistos, y solamente los nidarios tienen nidocistos. Bien, vamos a ver ahora, déjenme el caracol, endemoniado allá adentro. Voy a buscar un buen. Okay. Vamos entonces, los gasterópodos. Los gasterópodos tienen, pues, el gasterópodo primitivo, pues tendría una estructura similar al molusco primitivo. Tenía su concha, tenía la cabeza, la cavidad bucal, el esófago, el estómago, y luego encima tenía pues la aorta, el ventrículo, la aurícula, un nefridio, un par de nefridios, un par de branquias. Sí, las branquias seriadas pues se habían perdido, quedaron reducidas a una. Sin embargo, vemos que la concha del caracol fue progresivamente cambiando, dando vueltas, y vemos acá como la concha primitiva era una conchita única, cómo fue creciendo, elevándose, torciéndose, y vemos entonces aquí, antes de la torsión, la concha primitiva apuntaba hacia adelante. Sin embargo, posteriormente surge la torsión y la concha primitiva mira hacia atrás, pero eso significa que el animal tuvo que voltear sus órganos. Fíjense cómo aquí el animal ahora, la branquia que estaba cercana al ano, ahora todo se va a voltear y vamos a tener la branquia encima de la cabeza. Vemos cómo se volteó las dos branquias, se volteó el ano, ahora tenemos el ano encima de la cabeza. Entonces, ¿cuál es la solución para que el animal, cuando defeca, expulsa los productos no digeridos, no le caigan encima? Pues hay un movimiento del agua lateral, de tal manera que el agua entra a la branquia de una manera lateral y entra por la derecha y sale por la izquierda, y de esa manera arrastra tanto los productos nitrogenados como los productos de desecho de las heces fecales. Aquí vemos una lapa. La lapa pues tiene una concha no torcida, parece una montañita. Vemos que tiene pues una boca, el pie, tiene los tentáculos de la boca, algunos tentáculos pues tiene un par de ojitos, un par de sensores, la concha, el manto, el tentáculo del manto, el nefridioporo izquierdo, el nefridioporo derecho y el ano que está ahora adelante. Y el pie pues que lo vemos claro, ¿no? Entonces yo les decía que la corriente entra por un lado y sale por el otro, de tal manera que arrastra las heces fecales y no caen sobre la cabeza. Aquí vemos un abalone. El abalone, no tenemos abalones aquí en Ecuador, el género Aliotis. Son animales que tienen mucha importancia comercial. Ellos tienen una concha
ven como la concha está parcialmente torcida. Ellos tienen unos huecos en la concha, por los primeros huecos entra agua y por los últimos huecos salen, pero a medida que el animal crece, los huecos se van sellando. Entonces al final tenemos unos huecos primitivos que están completamente sellados y ya no circula agua por ellos. Entonces, volteando el animal, nos encontramos que tiene pues un tentáculo mediano, un tentáculo anterior y un tentáculo posterior con ojos. Hay un pie, un enorme pie, el manto, el músculo retractor derecho, la masa visceral, vemos por la izquierda, vamos a ver el músculo retractor izquierdo, la branquia izquierda, la branquia derecha. Todavía las branquias en este animal pues son de doble hoja, igual que si fuera la pluma de un ave, ¿no? Vemos el ano de un lado, la glándula hipobranquial izquierda, la glándula hipobranquial derecha, la posición del riñón izquierdo y obviamente tiene un riñón derecho y el pericardio que es al lado alrededor del corazón y la glándula tibial. Entonces, este animal tiene un gran pie que tiene mucha importancia comercial. Les comento que en Australia, donde estuve viviendo unos meses, el permiso para pescar a balones vale $1 millón australianos, que equivale a $750.000 norteamericanos. Así será de productiva la pesquería, que el permiso vale ese disparate, ¿no? $750.000. Y se producen solamente 12 permisos al año. Esto es en Victoria, al sur de Australia, donde abundan los abalones. Entonces, es una pesquería altamente regulada, pero produce pues muchísimo dinero, ¿no? Quien tiene la suerte de tener un permiso de esto, pues hace mucha plata, ¿no? El animal, pues, para sacarlo del agua, uno usa una especie de espátula. Cuando el animal está tranquilo, uno mete la espátula y saca el animal. La talla tiene que ser la legal, está por encima de la talla. El animal pequeño pues tiene que volverse a poner en su sitio a esperar que crezca, ¿no? Durante un tiempo, como son animales que tienen alta demanda, en California pues hubo intentos de cultivarlos. Entonces uno puede tener los padrotes, les toma cría, la larva pues se forma por la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Uno cultiva la larva trocófora, la larva Belliger, y finalmente el animalito se fija en el fondo y se forma el juvenil. Estos animalitos pues los cultivamos en laboratorio y se intentaron repoblar las costas de frente a Santa Bárbara con abalones cultivados. El problema fue que después que los pusieron en el mar, a las pocas semanas aparecieron un montón de abalones muertos. Y fue un fracaso. El problema es que el abalón natural solamente sale a comer de noche, cuando los depredadores visuales no están merodeando por allí, ¿no? El abalón comercial, que es cultivado en los laboratorios, pues come todo el día. Así que el bichito en el mar pues trató de hacer lo mismo y durante el día pues los depredadores estaban al acecho y se comieron todos los abalones que la universidad había puesto en el mar. Así que pues no se pudo, ¿no? Ahí la solución sería buscar la manera como los animales solamente salgan a comer de noche. Eso es todo un reto, ¿no? ¿Cómo lograr? Pero se dan cuenta ustedes que estos animales de muy alto valor pues tienen mucho interés que se desarrolle tecnología que permita su cultivo. Bien, esto no lo vamos a ver en estas láminas, lo vamos a ver en otra clase con láminas mejores. Aquí se ve muy mal. Esto es como los esquemas tratan de describir cómo se pasó de los prosobranquios, los arqueogastrópodos, los animales, los gastrópodos más primitivos, los caracoles más primitivos, cómo tenían doble branquia y fueron progresivamente perdiendo las branquias. Primero tenían branquias a ambos lados, luego tuvieron branquias de un solo lado, luego perdieron, la branquia era doble, como si fuera una pluma, luego perdió un lado completamente y al final quedó el animal con una sola
hoja de la pluma. Estos animales luego le dieron origen a los pulmonados, como estamos viendo acá, la hélix que vimos cuando vimos las fotos al inicio, el escargot, que tienen un pulmón, inclusive le dieron origen a los nudibranquios, que tienen las branquias desnudas y son branquias secundarias. Esto lo vamos a ver en otra clase mejor explicado. Vamos a ver ahora cómo estamos en tiempo. Faltan 4 minutos. Bueno, a ver qué nos da tiempo a ver de los bivalvos, ¿no? Bueno, aquí vemos que el bivalvo son dos valvas, están unidas por una proteína elástica y él se mantiene cerrado con un músculo aductor. Cuando el músculo libera la fuerza, la proteína elástica forza a que las branquias, a que las valvas se abran. Es decir, que solamente el animal, cuando el animal está muerto, la valva está abierta, porque esa proteína es elástica y no requiere energía para funcionar. Lo que sí requiere energía es para el animal cerrar. Por eso es que ¿cómo sabemos que una almeja está viva o no? La tocamos con una estructura, con un palito, con un tenedor, con cualquier cosa que la toquemos. Si está viva, ya se va a cerrar. Si estando abierta, la tocamos y no se cierra, está muerta. Vemos que la concha pues tiene una umbo, que es el extremo donde está el extremo más agudo de la concha. La impresión pedal, la impresión paleal, que forma como si fuera un pie, vemos los músculos aductores. En algunos bivalvos tenemos uno solo, en otros tenemos dos. Aquí vemos pues una erosión del músculo aductor delantero, aquí el músculo aductor trasero. ¿Cómo sabemos cuál es la parte delantera y cuál es la parte trasera? Pues ponemos el humbo hacia arriba, el pie hacia abajo, y donde están el sifón inhalante, pues lo vamos a poner hacia adelante y el ano pues va a quedar atrás. Hay un ligamento, vemos acá los dientes laterales. Si agarramos una concha prieta, van a ver que tiene muchos dientes que se articulan. Los animales, los moluscos bivalvos más primitivos son los arqueogastrópodos, los árcidos, la familia Arcide, que es la familia de la concha prieta. La Anadara tuberculosa, Anadara similis, que es las dos especies de la concha prieta. Ellos tienen una conexión de muchos dientes, mientras que si agarran una ostra, van a ver que la ostra, los dientes se han reducido a dos que engranan dentro de uno. Una concha tiene dos y una concha tiene uno, que engranan de esa manera, y tiene pues la charnela con la proteína elástica. Entonces, de la concha prieta, que tiene muchos dientes, a la ostra tenemos uno solo. Vemos cómo hay un proceso, en el proceso evolutivo, pues se han reducido el número de dientes. Aquí vemos entonces la estructura interna de un bivalvo, pues una almeja. Empecemos por la boca. La boca pues no se ve muy claramente, pero está debajo de este músculo. Vemos el estómago conduce a un intestino que está rodeado por la glándula digestiva, el hepatopáncreas, ¿no? La gónada, bueno, aquí lo llaman gónada, ¿no? Realmente la gónada envuelve a gran parte de las estructuras. No puedo ver la parte de arriba porque no me lo deja. Vamos a ver si la logro reducir. No. Ustedes a lo mejor sí lo pueden ver, yo no. Arriba de articulación, ¿qué dice? Entre articulación y riñón yo no puedo leer. Ustedes sí lo pueden leer. Díganme por... Concha y corazón. Ok, la concha y el corazón. Bien, entonces el corazón recibe la sangre del cuerpo del animal. El cuerpo es un sistema abierto. Esa sangre pues la va a mandar a la branquia, y de la branquia va de nuevo a bañar con la sangre oxigenada todos los órganos. Vemos acá el músculo aductor trasero y el músculo aductor delantero.
La branquia le sirve no solamente para respirar, sino también para comer. La branquia tiene cilios, los cilios van a producir una corriente que va a permitir que se filtren las partículas que están entrando del mar, y tenemos entonces un sifón inhalante y un sifón exhalante. Aquí vemos esta estructura forma el sifón exhalante. Esto que vemos aquí debajo del ano, de esta manera falta el nefridio, ¿no? Que no lo estamos, así, aquí dice riñón, y el riñón tiene el nefridio que va por detrás del corazón y drena a la cavidad paleal, ¿no? Que es donde está el ano, ¿no? Entonces, bueno, un animal bastante simple, pero la gónada rodea el aparato digestivo, y cuando el animal está maduro, casi llena toda la cavidad del animal. Es decir, que cuando un molusco desova, se pone flaquito, flaquito. Mientras que cuando está maduro, pues está gordito, y es cuando se vende, ¿no? O sea, que no, cuando no usualmente se come una almeja, pues si la almeja está gorda, es porque está llena de huevos. El pie está más desarrollado en algunos organismos que en otros. Los que viven enterrados, los que se entierran, pues tienen un pie bastante desarrollado que le permite al animal pues, enterrarse con facilidad. Aquí vemos la estructura de una vieira. Pues vamos a tener las mismas estructuras que vimos antes. Tenemos entonces el estómago, así vemos la boca, vemos el ano, la boca va a estar en el otro extremo. El pie en la vieira está muy reducido, a diferencia de la imagen que veíamos anteriormente, porque en las vieiras no usan el pie para movilizarse. Las vieiras nadan, y ellas tienen la capacidad de mover con gran eficiencia el músculo aductor. Fíjense el tamaño del músculo aductor. Comparen este tamaño, que ocupa a lo mejor un 20% de la cavidad, con estos dos músculos. Aquí son dos músculos pequeños que son los que mantienen cerrada la concha. Aquí en el caso de la vieira es un gran músculo, uno solo, pero muy grande. Ese músculo es lo que se comercializa. Alrededor del músculo está el intestino, y está, a ver, ¿qué vemos acá? Dice músculo aductor, sí, pero es que la gónada, en este caso el testículo, rodea al músculo, y si es un macho, pues la gónada es de color blanquecino, pero si es una hembra, la gónada es color rojo intenso, rojo vivo, casi bien bonita la gónada, ¿no? Entonces, pero cuando el animal se comercializa, lo que se come solamente es el músculo aductor. El resto se puede usar para hacer harina, o si uno se la puede comer completa, ¿no? Igual que te comes una ostra, te comes una vieira. Pero curiosamente en las vieiras solamente se comercializa el músculo. Aquí vemos el ovario, el testículo. En este caso, los moluscos son, pues, algunos son hermafroditas, no todos son hermafroditas. Muchos moluscos bivalvos son hermafroditas. Los gasterópodos son gonocoristas, son machos y hembras. Pero en este caso son hermafroditas. Vemos los ocelos, que no forman imagen, sino que perciben la luz. Vemos el intestino, cómo se enrolla alrededor de la gónada. Vemos el nefridio, la branquia, y la branquia pues es la que se usa para filtrar, ¿no? Músculo aductor, pliegue velar del manto, el ano, el recto, la aorta posterior, el corazón, la aorta anterior y los divertículos digestivos, palpos labiales, y la oreja anterior de la concha, ¿no? En las vieiras se hicieron famosas por representan en Europa, en España, en Francia, en Portugal, al apóstol Santiago. El apóstol Santiago pues murió en Galicia, y por eso pues Santiago de Compostela, ¿no? Es la capital de la provincia de Galicia, al noreste de España. Hay una ruta, la ruta de Santiago, que va desde Francia, desde Bélgica, de hecho, a lo largo de Francia, y llega hasta Santiago de Compostela, que es la que usaban los caminantes, que hacían peregrinaje, que cumplían promesa religiosa para ir caminando por la ruta de Santiago hasta llegar a Santiago de Compostela, y
llegaban pues a la catedral de la ciudad, donde los recibían en una enorme nave, y como llegaban sudados y había mucha gente, pues para reducir el olor tan fuerte del sudor, usaban un incensario, pero a diferencia de los incensarios que usan las iglesias católicas, que son pequeños, son como un termo pequeño, el incensario que se usa en Santiago de Compostela tiene 1,5 metros de alto, y se llama el botafumeiro, echa humo, ¿no? Es un aparato, le colocan carbón, le colocan el incienso, que es una resina que va a producir humo y que huele muy bien, y eso pues lo mueven a lo largo de la nave y echa candela, ¿no? Echa fuego, ¿no? Porque cuando va a esa velocidad, la nave debe tener como 30 metros de alto. Y cuando cuando esa estructura cae desde el techo formando un círculo, pues viene echando llamas, ¿no? Es todo un espectáculo, pero ya ven, esa es la historia de el botafumeiro, allá en Santiago de Compostela. Los que tienen la suerte de ir a visitar Santiago, pues lo van a poder ver. Y van a ver que las conchas, las vieiras, pues representan al apóstol, y uno de los platos importantes en Francia es el coquin Saint-Jacques, es decir, la concha de la vieira preparada con una salsa que tiene vieiras adentro, que tiene músculo de vieira preparada con un sofrito de condimentos, de cebolla, ajo, perejil, etcétera, ¿no? Y eso se pone al horno. Es muy sabrosa. Ojalá que tengan la oportunidad de comer vieiras. Yo las preparo con ajo y perejil, y el músculo de la vieira, y queda realmente exquisito, ¿no? Con un vino blanco, oye, es formidable. Me está dando hambre dándole esta clase a ustedes, ¿no? Ya, pero el profesor tiene que invitarnos a comer vieira. Bueno, jóvenes, yo creo que bueno, vamos a continuar la siguiente clase hablando de dietas culinarias, cómo se preparan las vieiras. El gobierno está muy interesado en fomentar los cultivos de bivalvos, así que vamos a dedicar un poco más de tiempo a este tema. Así que nos vemos el próximo, Hola, biólogo. lunes. Dime. ¿Me puede justificar la falta? Es que entré tarde. Ajá, ya vamos a ver. Me dices tu nombre, tu apellido, perdón. García Santana. García Santana Gema Alejandra. Sí, ya. Sí. ¿Hay alguien, vamos a ver, hay alguien más que esté presente que no haya sido nombrado? Johnny Barcia, Luis Adrián Constantín, Jonathan Espinales. Oye, son las 6:10. A lo mejor me estoy tomando el tiempo de otro profesor. Julia Macías. Bueno, si nadie protestó es porque no hay más nadie que no haya nombrado. Bueno, jóvenes, nos vemos el día lunes. Hay un deber que les tengo que poner, porque estamos cubriendo mucho material y tenemos que acumular las 3 notas que necesitamos para la segunda semana de julio, que ya se nos viene encima. Así que se los voy a mandar a su WhatsApp y al aula virtual. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Cuídense.